Bienvenidos una vez más a Mulligan a 3. A 2. A 2. Cada vez vamos de mal en peor. El podcast donde hablamos de Magic. No se espanten, Saúl anda de viaje todavía. Sí, está en la Dream... A ver, espérenme, porque se me ha olvidado dónde San fue. Francisco creo que se fue, ¿no? O sea, está en San Diego. Ah, en San Diego. Está en la DreamHack San Diego. ¿Qué es eso? No sé. Es una convención de juegos, justamente para gamers. Ah, ¿sí? Sí, pues ya ves que dijo que Pero va, si Saúl va a traer tecnología para computadoras nuevas para todos nosotros. Y... Si Saúl lo último que jugó fue creo Pac-Man o una cosa así, o sea. Así es, Saúl. Bueno, está bien. Va a ser el primero en jugar. Va a ser el primero en jugar algo nuevo que sacaron allá. Y lo va a traer a México. Pero pues ya vendrá y nos contarás. O sea, ya, algún día vendrá. Algún desde día hace estará dos aquí. programas que no está porque se fue a la PAX East y luego se fue a la MagicCon de Boston. Sí, también. Bueno, Sí, se ha ido sí. a 1000 lados. Entonces, pues anda viajando. No fue MagicCon Boston, fue la PAX East y la MagicCon de Milwaukee. ¿A poco? Sí. ¿Ya fue eso? Sí. Ah, mira. Vela. Bueno, y siguiendo la tradición, vamos a leer comentarios del programa pasado, que fue el de la inclusión forzada, que no fue tan escandaloso como creíamos, ¿no? No, según yo no. Digo, ¿cuántas veces nos mentaron la madre? No nos pasa a ver. No, a ver, déjame ver. Dice MTG con tío Pablo. Buen trabajo, maestro. Siempre me da gusto escuchar sus opiniones razonables y mesuradas. Felicitaciones. Gracias, tío Pablo. Gracias. Después dice Axorgdk. Señor Javier, a ver, aquí creo que... Señor Javier, le felicito enormemente por la energía que administra para realizar la producción de este podcast. Espero que pueda luego encontrar a alguien más que le pueda ayudar a realizar toda la tarea titánica que significa producir, grabar video y audio, editar y subir el episodio. Poco a poco va mejorando el podcast, pero es de reconocer que uno solo no puede encargarse de todos los factores para producir un producto con la calidad deseada. Saludos. Pues no. Es que en algún momento tuvimos a alguien que nos ayudaba y desapareció en el universo. Exactamente, cuando teníamos al primo que nos ayudaba, pues checaba la toma y eso, ¿no? Y eso que no teníamos la consolita. Una camarita. O sea, ustedes no están para saberlo, pero, o sea, yo le doy grabar allá y luego corro para acá, ¿no? Y ya, o sea, confío en Dios. Que la toma salga bien. Que la toma salga bien. Que no se corte. Que no se esté moviendo el foco, que no se apague la cámara, que no estén muy arriba los niveles, o sea... Que el audio se grabe. Una vez nos pasó que no se grabó el audio. Sí. Tiene poquito, tiene como 2 o 3 programas, ¿no? Sí. ¿Ese programa ya no salió o sí salió? No. Sí lo regrabamos. Sí lo regrabamos. Sí Okay. lo regrabamos. Entonces lo Pero tenemos todo una hora de nosotros como los... ¿Cómo se llaman? Los 3 chiflados, así. Y no se escucha nada. Pongan en los comentarios si quieren verlo y igual les podemos subir un short o algo. Y sí, o sea, este comentario quiero pensar que es sarcasmo, porque justo nos dijo que se escuchaba mal el audio. Sí se escuchaba mal el audio, o sea, Sí. también... El 90% es mi culpa, yo hablo muy bajo No, y hablo esa para vez- adentro. Y esa vez teníamos un micrófono al revés. Sí se Ah. escucha. Sí, ya después... Ya. Lo revisé, es que sí, o sea, justo lo que yo le peleaba es que pues no tenemos, o sea, que se suscriba al Patreon para que tengamos dinero, porque pues hacer todo esto cuesta y a veces, y tiene razón, no solo cuesta dinero, a veces también es capital humano. Sí, no, y son las horas hombres, porque al final de cuentas este podcast lo hacemos gratis, realmente no tenemos, Ajá. o sea, YouTube no nos paga por hacer este podcast, lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos para todo nuestro público y para nosotros mismos, pero pues es el tiempo del señor Ardilla, es mi tiempo, o sea, es tiempo que el señor Ardilla podría estar firmando autógrafos. Hemos tenido esta discusión incluso entre nosotros, o sea, con Saúl y así, de, güey, es que, o sea, yo no puedo tal día porque yo tengo que trabajar, yo no puedo tal día porque Sí. no sé qué, y a veces pasan esas cosas, ¿no? Y entonces a eso agrégale, pues precisamente que a veces pues no nos coordinamos, nos falta gente, y sí, o sea, él decía así como de, pues es que se escucha feo, ¿no? Y así de, pues sí, o sea, la verdad es que no nos demos cuenta, pero también no tenemos, a veces no tenemos ni el tiempo, o sea, grabamos, se sube y bye, ¿no? O sea, y nos vemos hasta la otra semana, y no es como que tengamos chingos de tiempo libre como para, a veces sí, de verdad, es que sé que a lo mejor no me van a creer, pero de verdad a veces para estar revisando los cables, la configuración, o sea, tiene, desde el año pasado que
desde que salió el podcast, que le hicimos... Tenemos ya 2 años con el podcast. Desde que salió el podcast, unos días antes de sacar los primeros capítulos, ¿cómo nos peleamos para lo del logo? Tuvimos o sea, porque a Saúl no le gusta una cosa, a mí no me gusta lo que le gusta a Saúl. A mí no me gusta nada. Jack llora en la esquina porque Saúl y yo nos peleamos. Y entonces, desde ese programa 1, que tuvimos un logo que dijimos, bueno, ya, y le hicimos una cortinilla así en 5 minutos, como dije, bueno, pues a ver cómo va el proyecto, a lo mejor nada más duramos 3 capítulos. Ya llevamos 2 años, güey, y no hemos podido actualizar esas cortinillas, de verdad, o sea... Porque no me ha dado la vida, eso lo hago yo, no me ha dado la vida para hacer toda una imagen del podcast. Y llevamos 2 años. Sí, no, y es así como lo dices, es muy complicado, o sea, y sí, literal. Y mira, y te voy a tomar la palabra, Axel, o sea, pues la neta es que si tú le sabes, si tú nos haces unas cortinillas, bienvenido, o sea... Yo sé que efectivamente, pues, no lo podemos hacer solos, pero pues también es eso, justamente, ¿no? Yo te puedo decir, pues, haznos unas cortinillas, ¿no? Con gusto. Y si lo haces también, así como nosotros, por amor al arte. Es que mi dinero y todo. Ah, bueno, es que ahí nos vas a entender, ¿no? Esperamos, Axor, que nos mande las nuevas cortinillas para el podcast que vamos a tener. De hecho, le contestó MTG con tío Pablo. Por eso es muy importante darle apoyo económico a los creadores independientes. El costo de producción para mejorar estas cosas es muy caro. Sí, y como les digo, a veces a lo mejor ni siquiera es eso. O sea, pues es carísimo. Es que pero son si costos... le pagamos a un diseñador gráfico para que nos haga eso, pues nos va a querer cobrar, ¿no? Es que también son costos que la gente no mide. O sea, como siempre lo hemos peleado cuando hablamos de los dealers, hablamos de mucha gente. O sea, la gente no mide el tiempo, cuánto cuesta tu hora de trabajo. Y yo te voy a decir ya muy a título personal, o sea, sí, pues es que vuelvo a lo mismo, pues no es que a veces no te des cuenta que las cosas se ven obscuras, se escuchan mal, y tú vas corriendo y no le encuentras dónde es el pinche cable o el pinche botón o qué es lo que está fallando, y eso te absorbe tiempo y a veces no lo tienes, y la neta es que después de todo ese trabajo, a mí, o sea, es algo que a mí sí me molesta, o me duele, me hiere, es que tú puedes hacer algo chingón y la gente te va a decir, órale, pues está bien, pero tienes un error y la gente, o sea, que no te escribe, te va a escribir ahí, te va a decir, la cagaste ahí. Eso es más fácil notarlo. Eso es feo, ¿no? Eso es ahora sí que como diría el conejito de Bambi, o sea, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. O sea, no lo digo en mala onda, o sea, pues está bien, ustedes son libres de pues, igual criticar y todo, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? O sea, a veces uno hace la chamba, o sea, haces 20 cosas bien y te sale una mal y la gente... pues evidentemente espera que todo salga bien, entonces esas 20 que hiciste bien no las menciona, pero solo la que hiciste mal la menciona, ¿no? Y tú es así como de... Y yo creo, o sea, a final de cuentas, sí, lo y hemos hablado. Y a la gente le da ansiedad, o sea, vivimos con la ansiedad. Lo hemos hablado muchas veces, o sea, nos encantaría tener animaciones de las cartas aquí, nos encantaría tener muchas cosas, sin embargo, también voy a poner sobre la mesa ejemplos como Game Nights, que ellos llevan... ahora sí que son el podcast más visto y escuchado de Magic a nivel mundial. Y literalmente si ves sus primeros 2-3 años de trabajo, son súper escuetos, grabados en casa a cámara fija. O sea, es algo que hasta que agarraron un sponsor, hasta que fueron evolucionando, fueron agarrando más manos, se fueron capitalizando, se pudo lograr. Nosotros créanos que nos encantaría darles un trabajo completamente editado con efectos y mil cosas. Ideas hay un chingo, o sea, el problema es hacerlas. Y por ejemplo, yo puedo, igual, así yo veo esos contenidos y digo, sí, órale, está bien chido. Yo no sé dibujar ni un de esos, o sea, no sé dibujar, soy muy malo, o sea, no tengo el talento para dibujar. O sea, ya mucho menos para animar. Pero por ejemplo yo sé que si tuviera pues ilustraciones en PNG, pues pudiera meterlas yo en los videos, pero no tengo eso, ¿no? O sea, y eso también requiere horas de trabajo, ¿no? O sea, editar ese tipo de contenido. Porque por ejemplo también la gente me dice, ya para terminar esto, porque estamos en comentarios, la gente luego te dice, no, es que hay que grabar unas mesas de Commander y con los efectos. Sí, güey, pero justo, no sé si has visto, pues los que hacen, es como en formato, ¿cómo se llama esto? Cuando hacen las entrevistas, como formato... Talk show. Talk show, algo así. Sí, bueno, no es talk show, es como, se me fue la palabra ahorita. No, perdón, reality. Reality show, exactamente. Donde están jugando, pero hay animaciones, pero al mismo tiempo hay entrevistas, y todo eso...
no sé si sepan, pero es un proceso diferente. O sea, tienen que tener como ya un material editado y luego verlo para hacer la entrevista y que el que está... Sí, es un proceso, por ejemplo, eso una mesa de Commander con la parte de talk show, de reality show, toma alrededor de en cuanto a filmación y a trabajo terminado, como una semana entre ya lo grabé, tengo el primer edit y con el primer edit se lo pongo a la gente para que lo vea y entonces cortas y ¿qué opinaste? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hiciste esto? Entonces sí, es un poco complicado eso. Sí, entonces eso y es dedicarte, ¿no? Entonces bueno, ya, nada más quería yo desahogarme porque me da ansiedad. Dice Alevite, buen programa, quiero mi playera azul o negra de la ardilla. ¿A quién debo amenazar? ¿Cuál? ¿La de que traía? La de la ardilla. Uy, ya está, mejor voy a hacer otras. Pero sí, ya las voy a sacar. Pues las saqué un tiempo y nadie las compró. Ya mejor los remataste en el mercado Sonora. Mejor las rematé y le di una a Saúl. Creo que tu micrófono no está conectado. Se escucha como si estuviera... Sí, estaba volteado, de hecho. No, o sea, estaba mal etiquetado y estaba al revés. Pero si te fijas ahora, en teoría sí se tiene que escuchar. Y te voy a hacer ASMR. Dice Eduardo Arteaga, solo para aportar algo, las sirenas son más antiguas que el cuento. En el folclore griego y las describían como monstruos marinos, con cuerpo de ave y torso de mujer, exactamente. Los ángeles descritos en la Biblia no tienen nada que ver con los que empezaron a aparecer en la Edad Media. Las generaciones más modernas tienen que leer y comprender mucho contexto de cómo se crearon muchos estereotipos y representaciones. Lamentablemente muy pocos se dan el tiempo de entender que no todo se creó para ocultar, ofender o burlarse de alguien. Y un muchacho guapo, inteligente, llamado Squirrel MTG, le contestó: de hecho, lo que nosotros conocemos como sirenas realmente son las nereidas. Hasta en eso estamos mal. Sí, porque precisamente hablando de las sirenas, o sea, lo que nosotros decíamos, o lo que nosotros ahorita identificamos como sirena es una nereida. Y las sirenas efectivamente son, como en algunas cartas de Magic, como aves. Y las nereidas son básicamente ninfas. Sí, o sea, todos esos aspectos es lo que decíamos y lo hemos dicho muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, es contexto. O sea, tendremos que entender exactamente qué pensaba la gente en ese momento, cuál era su realidad, para entender por qué decidieron, diseñaron o pensaron en esas cosas. Muy bien, y ya el último comentario dice Bapti, no se escucha nada. Supongo que, o sea, sí se escucha, ¿no? Ya se va a escuchar. Se escucha feo, no, bueno, o sea, pero es como no se escucha nada. No, o sea, no es como el que no subimos, que no se escuchaba realmente nada, que estaban apagados los micrófonos. Supongo que se escuchaba feo, o ya sí le subió a su compu. ¿Quién no se escuchaba? ¿Tú no te escuchabas? No, o sea, que no se escuchaba nada. No, pero en este programa... no, yo me escuchaba... ¿Tú te escuchabas lejos, no? Mal. Ajá, mi micrófono estaba mal. Ya. Generalmente a quien le pasa eso es a mí. Ajá, y ahora él tenía el micrófono chido. Ahora que regrese Saúl, ya muchas cosas habrán cambiado en la producción. Bueno, pues esos fueron comentarios, fue un poquito largo, ya nos lloramos, hicimos berrinche. Ya pasó todo. Ahora sí, a lo que venimos el día de hoy. Vamos a hablar de El Señor de los Anillos. Y bueno, como podrán haberse dado cuenta, justo estábamos quejándonos de los problemas técnicos y volvimos a tener problemas técnicos. Un problema técnico. Pero bueno, vamos a arrancar ahora sí con el tema. De nuevo. Justamente vamos a hablar acerca de El Señor de los Anillos y su influencia en la cultura moderna. La cultura, no solo en la cultura geek, ni en la cultura popular, sino como tal en la sociedad. En la sociedad. Porque vivimos en una sociedad. Y digo, aprovechando el marco de que pues en junio sale El Señor de los Anillos Tales from Middle-earth, que es la expansión de Magic del Señor de los Anillos, que este año se cumplen 30 años de que terminara la saga del Señor de los Anillos en el cine, que si no la han visto, véanla. Si no han visto la versión extendida, véanla super extendida, échense sus 15 horas de película, por favor. Bueno, son como 12. Esa está chida, la versión extendida. Pero vamos a centrarnos más justo en la obra de Tolkien y en cómo ha empapado a diferentes aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces, quería yo empezar contándote una anécdota que escuché recientemente de cómo es que ahorita que salió la película de Dungeons and Dragons, pues escuchaba varias reseñas y todo eso, ¿no? Y pues algo, hay que hacer programa de esa película. Sí. Pero algo que se mencionaba mucho es que pues precisamente
rescata esta esencia, ¿no? De los grupos de los parties, de cómo son las historias o las campañas de Dungeons and Dragons y cómo es que está este grupo de gente con habilidades diferentes y cómo van no tanto pasando de un punto A a un punto B, sino que van como resolviendo, o sea, como que sí hay una gran meta y van como buscando formas de resolverla, pero son como pequeñas misiones, cosas así, ¿no? Y eso decían en muchos lados, la gente que ha jugado Calabozos y Dragones decía, pues es que está chido porque pues se siente como una partida de Calabozos y Dragones. Pero al mismo tiempo por ahí escuchaba gente que decía, está entretenida, está buena, pero pues es como lo de siempre, ¿no? O sea, el grupo de personajes que tienen habilidades diferentes y que resuelven una situación. Y entonces de eso quería precisamente vincularlo con esto que estamos hablando del Señor de los Anillos, que es muy diferente decir es como lo de siempre a decir es que es en lo que se va, o sea, es la primera vez que se hizo. Sí, es que mira, es una de esas cosas que a veces tal vez no tomamos en cuenta, que es que los tropos existen, o sea, Tolkien, cuando escribió El Señor de los Anillos, que básicamente Tolkien es el uberñoño, ¿no? O sea, el señor es lingüista, el señor tuvo muchas vivencias en su participación en la Primera Guerra Mundial, y él como lingüista, como un poco en estudios sociales, como folclorista, lo que hace es rescatar todos estos aspectos de folclore, darles una forma, abrazarlos o cobijarlos a todos dentro de una cosmogonía, crear sus propios idiomas para cada una de estas razas, crear su propio concepto de por qué suceden las cosas, sus niveles de poder, y a través de eso hacer desde un cuento, que bueno, cuando hizo el cuento no tenía vislumbrado hacer todo lo demás, o sea, todo lo demás fue su producto del cuento, ¿no? Hizo un cuento y después, que fue El Hobbit, y después se aventó todo El Señor de los Anillos, para lo cual hizo todo, o sea, aventó la casa por la ventana y dijo, yo sí, ahí voy con toda la capacidad y cualidad de ñoñez que tengo. Y ahí es donde vemos el tropo. La clavadez, ¿no? También. Sí, no, clavadísimo. Y hizo los mapas, hizo todo. Pero ahí es donde vemos el inicio de este tropo de aventureros, que hoy por hoy es la base del tropo de aventureros de Calabozos y Dragones, ¿no? O sea, el bardo, el ladrón, el peleador, el montaraz o el ranger, el clérigo, el druida, todos ellos vienen de la base de personajes que él montó como una base de aventureros que iban a tener estas aventuras e iban a resolver esta historia. Y que vaya, al final de cuentas Tolkien no inventó el hilo negro. O sea, existe un libro, no recuerdo el autor, pero existe un libro que habla acerca de los tropos base, ¿no? O sea, que todas las historias están basadas en una misma seriación de historias. Hay dos, o sea, está o sea, como en el que se basan todos, es el de Joseph Campbell, el del héroe de las 1000 máscaras, que es donde habla precisamente de un monomito, ¿no? De que todos los mitos alrededor del mundo de las diferentes religiones tienen una estructura que sigue ciertos pasos y en la cual se basan después todas las historias que contamos. Y hay otro de un ruso que eso se va más como a cuentos clásicos y también, pero lo que dice es que pues precisamente eso, o sea, que para que existan estos cuentos tiene que haber ciertos elementos, es como una guía, como muy esencial, muy elemental, que la tenemos muy clavada en la psique. Sí, entonces, o sea, hablemos de lo que es el camino del héroe, como lo puede ser Star Wars y todas estas historias, Star Wars, Harry Potter. Hablemos de, no sé, la viuda que se quedó esperando a su marido. Todos esos tropos ya existen. Lo que Tolkien hace es tomar estos tropos, tomar aspectos del folclore, darles forma y formar una sola mitología, un solo mito. Y esto es lo que hace que después, más adelante, veamos sus tropos, veamos hasta su forma de relatar la historia, la veamos repetida en múltiples ocasiones. Y no solo eso, sino que esto nos lleva hasta a ñoños como lo es James Cameron, ¿no? O sea, hoy en día dices, oye, ¿no? Es que se aventó todo el mito de los xenomorfos
Ajá. Y todo el mito de los Na'vi en Avatar, ¿no? O sea, creó a los Avatar, que bueno, tiene influencias de los indios americanos y todo esto, pero básicamente hizo lo mismo, les creó un idioma, el lenguaje... Bueno, ahí creo que le pagó a lingüistas para que crearan el idioma, ¿no? Pero bueno, sí. Pero tenía la esencia, él no es lingüista, no es el nivel de ñoño de Tolkien de ser lingüista. Que es como yo que le pago a un ilustrador para que me haga tokens porque yo no sé dibujar. Exactamente, que por cierto, hablé con Aldo, tenemos que entrevistar a Aldo. Sí. Sí, no tiene ese nivel de ñoñez, porque Tolkien sí era el señor Don Ñoño, o sea, pero vaya, hasta le pagó ¿ubicas al actor que sale de sordomudo en Baby Driver, que sí es sordomudo? Ajá, ¿el protagonista? No, el que sale como el tutor del protagonista de Baby Driver. Sí. Él hizo la adaptación del lenguaje de señas para los Na'vi en la de Avatar 2, para Abajo del Agua. Entonces, y él en una entrevista, justamente en la Red Carpet, comenta que él procuró que el lenguaje no fuera similar al lenguaje de señas, o sea, que no fuera el mismo. Pero que pudiera ser referente, para que también una persona que estuviera viendo la película utilizara el lenguaje de señas no pudiera identificar tan fácilmente la comunicación de los Na'vi. Bueno, ahí también es todo otra, ¿no? Porque el lenguaje de señas realmente no es un lenguaje de señas. Y no es universal. No es universal, o sea, son muy locales. Ese era el lenguaje de señas americano. Ajá, porque ahí existe el lenguaje de señas mexicano y aunque existe el lenguaje de señas mexicano, hay variación. Como todo lenguaje, como todo, existen variaciones locales e incluso ya de comunidades más pequeñas incluso, ¿no? Entonces, digo, eso ya es como otra cosa. Ahí es como hablar del lenguaje, que es todo otro tema. Pero bueno, sí, exactamente. Entonces, todos estos elementos, pues, están muy padres y son hasta, como dices, ¿no? Hasta el día de hoy, remanentes del trabajo que hizo Tolkien. Exactamente, ¿no? Y que también este trabajo llevó a la gente a no solo a hacer fanfics, o sea, hablemos de un trabajo que empezó con un cuento, después creó El Señor de los Anillos, que originalmente él quería que se publicara en un solo tomo, pero porque Segunda Guerra Mundial y había escasez de papel y muchas cosas que fueron pasando, se publicó en los 3 tomos, El Señor de los Anillos, Las 2 Torres y El Retorno al Rey, como lo conocemos hoy en día, y después avienta el Silmarillion. Y todas las anotaciones que dejó, que son sus relatos inconclusos y todo lo que su hijo, Christopher Tolkien, fue rescatando, reeditando y publicando. Es que aquí más bien sí hay que tomar en cuenta, hay que decir que toda la obra de Tolkien es un trabajo en progreso, ¿no? Sí. O sea, es un... suena muy feo decirlo, es un trabajo inconcluso, pero sí es un work in progress, ¿no? Es algo que él revisaba y luego corregía y lo que pasa muchas veces, ¿no? Que de repente le encuentras como contradicciones o es que yo había dicho esto acá y luego acá dije lo contrario. Te digo que me acuerdo que creo que es con los dragones, que hay una línea ahí que es bien común, bien conocida, que era de que el mal no puede crear nada nuevo, solo puede corromper lo que ya existe. Y entonces creo que al principio en el origen de los dragones tenía uno donde eran como creaciones de Melkor. Y luego, pues justo como con esta idea de decir, no, pero yo ya había dicho, o sea, estaba bien chido que había dicho que el mal no puede crear nada nuevo, cambió el origen. No sé si fue, insisto, de los dragones o de los Balrog, pero bueno, que alguien nos diga. Coméntenlo, por favor. Seguramente alguien lo sabe muy bien. Pero justo eso, ¿no? Entonces, como ese tipo de detalles, ¿no? Que decía, no, es que yo había dicho esto, pero entonces voy a corregir esto. Y ese tipo de cosas era, o sea, que estuvo toda su vida, ¿no? O sea, él hasta que se murió estuvo trabajando en eso y dejó mucho inconcluso. Sí, y que además, o sea, él es complicado. Tal vez no lo podamos tomar, no lo sepamos a viva voz, pero yo creo que es muy complicado tomar el folclore y crear dentro de ese folclore, adaptarlo a un universo propio. O sea, hablemos por ejemplo J.K. Rowling. J.K. Rowling lo que hizo fue agarrar ciertos aspectos de la mitología, de distintas mitologías, y nada más ponerlos ahí, porque eran convenientes y lo hizo muy bien, ¿no? O sea, no critico a Harry Potter, realmente es muy divertido, se lee muy fácil y es genial. Pero Tolkien tomó, por ejemplo, los elfos de las culturas celtas y europeas, ahora sí que europeas del oeste,
Y de los elfos que son como duendecillos o de los elfos que son más parecidos a las dríadas, él crea a los elfos blancos, guerreros, altos, que pesan menos que la nieve. O sea, él crea toda esta raza de elfos y les da una cultura en específico, les da una razón de ser. Ellos están para cuidar la naturaleza, para cuidar la tierra, y les da personalidad como raza. Ajá. Y que cuando vemos en Dungeons and Dragons, aunque en las primeras, en lo que era segunda, tercera y tercera A ediciones, los elfos son un poco más bajitos, pero básicamente son elfos de Tolkien. O sea, son elfos arqueros de Tolkien. Es que más bien es eso, ¿no? O sea, después o sea, porque ahorita, si tú le preguntas a mucha gente cómo es un elfo, pues te va a decir eso, ¿no? Es como un elfo de Tolkien. De hecho, justo creo que también hay como una discusión ahí porque justamente los elfos de Harry Potter, los elfos domésticos, pues son más parecidos a otras versiones que ya teníamos. Parecen más duendes. Exacto. Entonces, aquí el asunto es que... Es más, ¿viste Hilda? Sí, claro. Los elfos de Hilda. Los elfos son chiquititos. Estos son invisibles, sí, me encanta Hilda. Entonces, sí, exacto. Pero digamos que el arquetipo que construyó Tolkien se quedó durante mucho tiempo, ¿no? O sea, y tomó mucho protagonismo. Lo mismo pasó con los enanos. O sea, y que vaya, o sea, no es imposible negar que los enanos de Tolkien tienen toda la influencia de las culturas nórdicas. Ajá. O sea, escriben con runas. Sí, exacto. Que por cierto también les diseñó su lenguaje de runas. Ajá. O sea, es todos estos aspectos que él fue tomando, puliendo, adaptando y que nos dan hoy por hoy una visión de cómo es un enano. Pues así, robusto. Pero hay mitos. O sea, si te vas al folclore, pues los enanos son más como deformes. Ajá. Son como taponcitos, ¿no? Pero los enanos de Tolkien son robustos, son, o sea, como Oakenshield, ¿no? O sea, literalmente. Entonces, todo esto, hasta las mismas culturas humanas, o sea, las culturas humanas están basadas en distintas culturas del mundo que conocemos, porque es lo que hacemos los creadores, ¿no? O sea, creas conforme a lo que ves y conforme a lo que te influencia, ¿no? Es lo que contábamos en el programa pasado. Exactamente, ¿no? O sea, que pueden o no estar limitadas a tu visión del mundo, ¿no? Entonces, pues sí, totalmente, o sea, eso Pero vean los humanos de Rohan, ¿no? Ajá. Vean los humanos de Minas Tirith. O sea, a eso voy. Todos ellos tienen una influencia cultural y les diseñó su propia cultura, les diseñó su marco de creencias. Y todo esto, al final de cuentas, es lo que un ñoño en algún lugar del mundo, no, en Estados Unidos, dijo, esto me gusta, y decidió crear Calabozos y Dragones. Sí, no, y que no solo eso, ¿no? Sino que ahora hay muchas cosas que creemos que son de cierta, o que siempre han sido de cierta forma, como ya también lo hemos estado hablando, y que no necesariamente, ¿no? O sea, sino que son algo más, o sea, que tienen esta raíz, ¿no? O como sea, los elfos que tú decías. Ajá. O sea, justamente como los elfos que tú decías. Así de simple. Hoy por hoy tenemos una visión de los elfos que es completamente elaborada por Tolkien. Exacto, o sea, que se la debemos y que creemos, o sea, es que eso es lo que a mí se me hace bien interesante, que creemos que siempre ha sido así. Sí. Y no es cierto, ¿no? O sea, entonces, a mí me gusta mucho esa parte de esta influencia que tiene en lo que ya dijimos, ¿no? La fantasía medieval, toda la fantasía medieval está basada en esto que hizo Tolkien, ¿no? Toda la fantasía medieval moderna, o sea, háblese de Laberinto, háblese de Leyenda, háblese de todas las películas de Dungeons and Dragons, porque evidentemente Dungeons and Dragons está basada ahí. Es más, Rowling tiene influencias de Tolkien. Hablemos hasta de los cómics, o sea, hay ciertos tropos de aventura que hemos visto en los cómics, ciertos tropos de personaje que están basados en Tolkien. Entonces ahí no podemos negar esa influencia y evidentemente, pues como ya lo hemos hablado, pues cómo llega de refilón o cómo va siendo la secuencia lógica hacia cosas como Magic, cosas como videojuegos, cosas... Es que es tan sencillo como Dungeons and Dragons básicamente está basado en El Señor de los Anillos. O sea, fue alguien que dijo, voy a hacer un fanfic, quiero hacer mis propias historias, ahí les voy.
Y Magic está basado en Dungeons and Dragons. Ajá. O sea, literalmente es como... Sí, de ahí viene. Ahora, quisiera... Ese rato estábamos hablando tras de cámaras. Y se me hizo muy bien interesante. Porque también hay otras áreas donde hay mucha influencia o donde se nota. Y lo dijiste hace rato, la religión. Sí. ¿No? O sea, el Silmarillion, ¿cómo...? O sea, la mitología que Tolkien creó es realmente, o sea, puede ser la mitología de cualquier religión, ¿no? Sí. O sea, si ahorita, o sea, pasa bien el cambio climático y nos morimos todos y llegan en 2000 años una civilización del espacio y nos encuentra ahí y encuentra el Silmarillion, o sea, bien podría decir, bueno, esta es la religión, esto es en lo que estas personas creían. Sí, o sea, básicamente... Porque tiene todos los elementos. Es que básicamente, mira, desde el hecho de cómo Ilúvatar crea el mundo... Ajá. Voy a regresar un poco. Tolkien es una persona religiosa. Como sí. Muchas personas a principios del siglo. ¿Ok? Sí. Hasta si no me recuerdo, él era católico. En el caso de C.S. Lewis, C.S. Lewis era protestante. Ajá. Por eso las Crónicas de Narnia tienen son básicamente el Evangelio, ¿no? O sea, sí, las crónicas... Que bueno, de hecho, el león, la bruja y el ropero y toda la obra de C.S. Lewis, todas las Crónicas de Narnia tienen una influencia fuertísima del protestantismo. El león es básicamente Jesucristo. Sí, Aslan es Jesús. Sí, cuando se muere y el sacrificio y que resucita, sí, es Jesucristo. No, sí. Y ellos creo que compartieron... Se escribían. No, pero eran amigos, se conocieron como en la universidad, una cosa así, ¿no? Sí, se escribían. De hecho, Tolkien le manda sus escritos para que se los revise, se criticaron mutuamente. No me sé el chisme completo. Ambos están influenciados entre ellos porque, como dices, ambos escribían, o sea, les gustaba como esta onda. Y que era un método era algo muy común. O sea, hablemos, por ejemplo, de Lovecraft y Edgar Allan Poe. Ajá. O sea, se escribían entre ellos, conocían sus historias. Todos los escritores románticos, Bram Stoker y Mary Shelley, o sea, todos ellos se conocían, se ubicaban, porque aparte estaban en el mismo entorno y en el mismo país. Exacto. Entonces, creadores de contenido, no sean así. Mándenme sus videos para copiarles sus ideas. No, bueno, no, o sea... Sí. Está chido, ¿no? O sea, que justamente, porque quién más que alguien que tiene la misma pasión que tú, pues podría entender, ¿no? Pasa como hoy en día, o sea, tú agarras y me dices, oye, estoy haciendo un deck de goblins. Ándale. Y quiero una idea para ver qué podré meterle. Es exactamente lo mismo, ¿no? Creo que los creadores de contenido a veces son un poquillo más celosos, pero para que no deberían. Es literalmente lo mismo, es esto. Pero sí, o sea, como persona religiosa, cuando él crea el mundo... cuando Ilúvatar crea el mundo es como cuando Dios crea el mundo dentro de la cosmogonía judeocristiana, ¿no? O sea, Dios crea el mundo a través de la palabra. Ajá, sí. Ilúvatar crea el mundo a través de la música. De la música, sí, sí. Entonces, y todo esta, de hecho, si indagas un poco más en cuanto a las cosmogonías de creación del mundo, es evidente que tiene una influencia judeocristiana. Ajá. Sin embargo, él todavía le expande más. Y deja que ciertas influencias de religiones paganas se hagan presentes. Sí. Como podría ser todo el caso de quienes están por debajo de Ilúvatar. Ajá. Que si lo vemos los panteones de los dioses griegos, nórdicos, son muy similares. O sea, es como cuando hablo acerca de Hestia y la importancia de Hestia, ¿no? Hestia es la diosa griega del hogar. Sí. Y del hogar me refiero a la llama que está en el hogar, ¿no? O sea, y ella es importante para Grecia, es una de las diosas vírgenes y es muy importante para Roma. Ajá. De hecho, Roma tenía sus festividades, las vestales, nada más que ellos la adaptan como festa. Y este aspecto de esta diosa virgen se hace presente también en la cosmogonía de Tolkien. Entonces, esto él simplemente abraza y crea una cosmogonía completamente nueva y nos la pone... Nueva y... O sea, justo... La adapta. Porque por eso es que se siente como
como que dices, sí, cierto. O sea, sí, como que te llega porque son cosas que ya habías escuchado, son como mitologías que ya tienes, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho de un antropólogo, antroposociólogo, bueno, antropólogo social. Que justamente habla de que hay cosas que tenemos enraizadas como en nuestro ADN. Ajá. Hay historias, hay parte de lo que creemos que está dentro de nuestro ADN. Los arquetipos. Entonces, hablando justamente como de estos arquetipos, hablando de que este concepto a lo que Jung llama se me fue el subconsciente, pero el colectivo. El subconsciente colectivo. Sí, ajá. Sí, o sea, que podrías poner a un grupo de gente en un lado del mundo y otro grupo de gente en otro lado del mundo y de alguna forma los dos van a tener el mismo concepto. Ajá. Es como todos tenemos... ¿Te has dado cuenta que todas las culturas tienen un tipo de pan? Sí, claro. Pues, ¿por qué? Porque es algo muy esencial. ¿En qué parte del mundo a alguien se le ocurre? Mira, si mueles ese grano, haces polvo, lo juntas con agua, lo calientas, se hace pan. A ver, explíquenme. No, y cosas como más... ya que se prestan más a teorías de la conspiración, que es como, por ejemplo, las pirámides. Sí. Que vaya, o sea, puede ser desde que, los aliens, hasta, bueno, es en cuanto arquitectónicamente es como la estructura más fácil de construir, ¿no? Es una base y justo como esta inclinación hace que, o sea, no se caiga y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, puede haber mil explicaciones, pero es muy curioso, pues, cómo en diferentes culturas alrededor del mundo... pues construyeron pirámides. Y ahora te voy a dar un ejemplo. Yo tenía como esta idea y yo hasta la universidad yo decía, al Chile sí fueron los aliens. Pero después, ya estando en la carrera, me acuerdo que cuando veíamos radio, investiguen, ¿no? Investiguen la historia de la invención del radio, el aparato radiofónico. Ajá. Y se van a dar cuenta que es bien chistosa porque el radio se creó, bueno, se inventó. Pero igual, en diferentes partes del mundo hubo 2, 3, 4 científicos por ahí que estaban experimentando con más o menos los mismos conceptos, los mismos elementos. Y que entre ellos estaban, sin saberlo, trabajando en el radio al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es bien chistoso, o sea, hay algo ahí, ¿no? O sea, puede ser... Hay gente muy escéptica que dice, bueno, ciertas condiciones sociales y ciertos descubrimientos que pudieron haber, etcétera... Hasta como esta onda de lo que decimos, ¿no? Del inconsciente colectivo, de que hay cosas que traemos. Y que cuando se inventó la radio no es como ahora. O sea, ahora tienes internet. Puedes revisarlo, estás revisando información al momento. Sí. Pero en aquel momento no. Exactamente, no era. Pero que precisamente era esa necesidad, esa curiosidad de comunicarse, que siempre hemos tenido, la que hizo que en diferentes zonas, diferentes científicos se pusieran a experimentar, ¿no? Sobre esto. Y que después cuando ya se llegaban a conocer o llegaban a descubrir su trabajo, era así como de... Ay, güey, yo no había pensado en eso, ¿no? Y se complementa. La historia de la invención de la radio es muy bonita. Toma 2 para que vean que el señor Díaz sí sabe. Es que Saúl siempre me hace hablar desde las tripas, por eso. O sea, al Chile no le sabe algunas cosas, pero para que vean que hay cosas que sí sabe. Sí, cierto. Pero sí, o sea, y regresándonos completamente al tema de Tolkien, y de hecho hay hasta bandas de rock que hacen música. En la música, ahora sí que hablando de en la música. Sí, o sea, por ejemplo, está Blind Guardian. Blind Guardian prácticamente todos sus discos son Tolkien, hecho música. Ajá. No, y está increíble, escuchen a Blind Guardian, por favor. Referencias, ¿no? En el rock, en el rock. Y creo que a raíz de que se volvió todavía más popular, o sea, existen estas referencias un poco ocultas. Ajá. En algunos, no sé, en algún episodio de Batman, en alguna historia corta, en alguna película, había estas pequeñas referencias y los tropos que ya conocemos, ¿no? Hasta, como mencionaba, ¿no? En Willow hay un tropo muy parecido al Señor de los Anillos. Y de repente se vuelve completamente viral. Lo hace en cine en el 2001, 2002 y 2003, con una saga perfectamente ejecutada por Peter Jackson, y entonces, ya cuando la gente lo conoce bien, lo ve en cine, realmente dice,
me daba mucha hueva leer el libro, pero ahora lo vi y es épico. Ajá. Entonces ahora ya hay mucha más influencia porque ya mucha más gente tuvo acceso a la obra de Tolkien. Okay. Y eso es lo que se me hace impresionante. Creo que muchos de nosotros, creo que así como dicen que es cultura general leer Don Quijote. Yo nunca he leído el Quijote. ¿Ni un fragmento? Ah, sí, fragmentos, pero la neta sí me cuesta un chingo el español antiguo. Es complicado, sí. O sea, sí lo admito, es complicado. Es como cuando te dicen, lee Los Miserables. Y Víctor Hugo tiene una forma de escribir, o sea, me encanta Víctor Hugo, pero cuando llevas 3 páginas acerca de la misma roca, porque esa roca es importante, dices, oh, cómo te odio. Eso le pasa en el Jorobado de Notre Dame, pasa. O sea, en mi defensa, voy a decir que los clásicos que sí me he leído casi todos es los de teatro. O sea, teatro griego y Shakespeare y cosas así, Siglo de Oro, ahí sí le sé. Perfecto. Entonces, o sea, creo que deberíamos de, si te da mucha flojera leer, ver El Señor de los Anillos, porque 1, vas a aprender muchas cosas, 2, vas a encontrar una muy buena inspiración, y 3, tal vez te caiga el 20 de cosas que has visto y digas, de aquí viene. Exacto, sobre todo eso, ¿no? Creo que eso para mí es lo más importante, como saber de dónde vienen las cosas. Mira, creo que una cosa muy interesante es el antagonista, ¿no? Sí, el antagonista que plantea riddles, acertijos. Ajá. En general siempre era como una esfinge, como una sombra, y llega Gollum y le da cuerpo. Ok, eso también está muy padre. Y Gollum es muy chistoso porque aparte sus acertijos, de hecho el episodio de Acertijos en la Oscuridad, el capítulo de Acertijos en la Oscuridad del Hobbit es muy bueno. Es una... Creo que en el libro, no recuerdo si en la película del Hobbit, porque no me acuerdo mucho de esa película, la borré de mi mente, pero en el libro lo sientes... Son 3 películas. Sí, por eso no lo recuerdo. Okay. Es un síndrome de estrés postraumático. Pero en el libro es algo que dices, chin, o sea, si está cañón, ¿se lo va a comer? ¿No se lo va a comer? O sea, aún como adulto lo lees, dices, no, o sea, ¿qué va a pasar? Y aparte todo como te lo plantea, ¿no? En la oscuridad, todo esto. Y de repente... No sé, estás leyendo tu cómic de Batman y hay ciertos números en los que la personalidad del acertijo es muy parecida a la de Gollum. Ah, ¿sí? Mira, sí. Eso está bueno. Eso ya aquí quizás sí metiéndonos más a lo del Magic. Eso es lo que a mí me gustó mucho del spoiler que todavía no es oficial porque todavía no ha salido de Gollum. El Gollum que no es oficial, me gusta mucho eso, ¿no? Porque cuando pega... creo que tú, ¿no? Tú no revelas, sino que tú ves, haces como una especie de scry y luego tu oponente tiene que adivinar si es criatura, tierra, no sé qué. Y si te lo adivina, Gollum se retira del combate, ¿no? Entonces está como, o sea... Sí. A mí eso me súper encantó, ¿no? En ese sentido. Y creo que ya tenemos más spoilers, sí, ¿verdad? Sí. Tenemos más spoilers. Además, pero ahorita lo importante es March of the Machines. Vayan a su prelanzamiento. Cuando sale este programa, esta semana, es prelanzamiento de Marcha de las Máquinas. Vengan a The Pop a jugar prelanzamiento. Seguramente todavía no es oficial. Necro. O vayan a Necro, pero no está Saúl aquí para decirlo. Pero seguramente todavía no lo tenemos como bien planchadito, pero... Según yo es el 15, ¿no? Ajá, es el viernes. Pero seguramente tendremos como pre-nocturno. ¿A medianoche? Como a las 10 de la noche. ¿Va a haber cerveza? Sí, claro. ¿Putas? No. Chicos. Pero cerveza sí. Entonces, pueden... O el sábado y el domingo, pues ya en un horario más normal, para que vengan a cotorrear y a jugar el pre de Marcha a las Máquinas. Sí. Pues algo con lo que quieras cerrar este tema, porque ya nos vamos. Ya nos vamos. Ha sido un buen momento. Pues no, creo que nada más. De hecho, El Señor de los Anillos viene en junio, como habíamos mencionado. La expansión se ve muy bonita. Está muy padre para los coleccionistas, para la gente que son fans de Tolkien, para la gente que son fans del Magic, para la gente que simplemente le gustan las buenas historias, le gusta el bonito arte. Vale la pena. Aquí se me olvidó, no hablamos de eso rápido. Ves que apenas se anunciaron que se va a hacer una nueva trilogía. Sí.
que todavía no sabemos bien a dónde va, ¿o sí? De que... Pues háblenle a Peter Jackson y díganle que haga las cosas bien y lo hace muy bien. Sí, aquí hay un asunto, porque yo ahora que salió la serie, la de los Anillos de Poder, escuché un podcast con la Sociedad Tolkien-Dili de México, pero justo ahí hablaron de muchas cosas, pero una de las cosas interesantes de las que hablaron es que, o sea, el que era el heredero de los derechos de Tolkien era su hijo Christopher, ¿no? Ajá. Pero su hijo Christopher creo que tuvo 2 hijos, Uh-huh. que ahora son como quienes están al frente de la sociedad, de esta mesa directiva que controla los derechos de la obra de Tolkien. Uh-huh. El asunto es que estos 2, así como en trama del Señor de los Anillos, estos 2 hermanos que están sentados en la mesa redonda, se pelearon. Y es por eso que últimamente ha habido como varias discrepancias en cuanto a producto. Uno de los hermanos está como muy en la onda de sí, o sea, derechos, hagan lo que quieran, yo les doy dinero. Denme dinero. Y hay otro que es más reservado, pero creo que me parece que el que es más aventado es el que justo se dio los derechos para lo de los Anillos de Poder, que si bien te acuerdas, cuando decían qué derechos tenía la gente de Amazon, era así como de los apéndices tal en el fragmento, o sea, que parecía una cosa súper legal rara, y que realmente no tenían como derechos de ciertas cosas, ¿no? No tenían los derechos del Silmarillion en sí, pero tenían los derechos de ciertos apéndices. De ciertos apéndices, sí. Que no eran ni la obra de Tolkien, o sea, ni El Señor de los Anillos, ni el Silmarillion, sino como otros apuntes. Sí, así para todos aquellos que lo vieron y dijeron, esto es una porquería, ¿por qué hicieron esto? Ahora ya lo saben. Esa es la respuesta. Sí. Pero entonces hay otra, nada más para terminar, hay otra empresa que se llama Middle Earth Entertainment, que es quien ahorita está haciendo, por ejemplo, hizo una vinculación con Warhammer, y hay un producto del Señor de los Anillos que es Warhammer en el mundo del Señor de los Anillos, que se llama padre. Middle Earth. Esa empresa es la que está haciendo las nuevas películas, es la que hizo el contrato para las nuevas películas. Pero no es un remake del Señor de los Anillos. No. Justamente es no me acuerdo cuál es la productora. No es Paramount, ¿No es Lionsgate? Lionsgate. No, Legendary Films. Legendary Films es quien produjo El Señor de los Anillos. Creo que sí, y no recuerdo quién es el estudio que está detrás, pero bueno, con ellos es con quienes hicieron el acuerdo para hacer las nuevas películas. Entonces hay todo un rollo ahí ahorita, o sea, por eso es que vamos a ver, y aprovechando esta onda de que se celebran 30 años de las películas y de todo lo que está pasando alrededor de Tolkien y de esto que está sucediendo. Y que el año que entra se cumplen, se publicó en el 54, se terminó de publicar en el 54. En el 2004 cumple 50 años. 70 años. Cumple 70 años. Entonces todo esto está, o sea, y justo, o sea, las películas no van a salir el siguiente 80. año, o sea, seguramente están pensando como en cosas para celebrar los 75 años, que es un número que les gusta mucho. Sí. Entonces, todo esto ahorita vamos a ver mucho producto del Señor de los Anillos, vamos a ver muchas relaciones. Y lo estamos viendo, o sea, en redes sociales, en todos lados, empezaron a popear así minijuegos, jueguitos, arte, algunas cosillas del Señor de los Anillos. Yo no estoy muy seguro, pero yo creo que también Middle Earth es quien dio la autorización para la próxima sesión nos traemos un tatuador y nos tatuamos a Ulto y yo los 3 hobbits. ¿Los 3 hobbits? Va. Así nos vamos a tatuar. ¿Pero son 4? 3 hobbits. Nos vamos a tatuar 3. Ya. Porque somos Mulligan a 3. Ok. Yo pido ser Pippin. Bueno, está bien, Merry me cae bien. A Saúl le toca ser Sam. Muy bien, pues ya eso creo que ahora sí ya nos despedimos. Ha sido un placer, muchas gracias. Diles cómo te llamas, dónde vives, cuánto ganas. No gano nada. Yo soy Jack de Jack of All Trades. Me encuentran en Instagram como JATC Store. Okay. Es Jack of All Trades Collectible Store. Ya sé, está bien complicado, perdónenme, no me liberaron Jack of All Trades. ¿El mercadólogo? No me liberaron Jack of All Trades, perdón. Okay. O sea, ya alguien lo tiene acaparado. ¿Cómo dice el dicho? En la casa del herrero, ¿asadón de palo? ¿Así tú? Bueno, ajá. Ahí me encuentran. Pero en Facebook sí me encuentran como Jack of All Trades. Jack of All Trades, @Jack of All Trades. Entonces, sin ningún problema, mi logo es un dadito muy bonito y ahí pueden comprar sus preventas. Sobre todo, más que producto cerrado, singles. Sí, yo soy el Uber Eats de los singles. Y coleccionables. Muy bien.
Bueno, mi nombre es Gabriel González. En todos lados me encuentran como ScurrelMTG. En Facebook, en Twitter ya casi no, porque ya está muy muerto Twitter. Pero en Instagram sí, en Elon TikTok. Musk, ¿no le pagaste tu dólar a Elon Musk? No le pagué mi dólar. En Twitter, en Twitter sí ya hay más contenido. Obviamente en YouTube. Y bueno, ya saben, en Spotify. Seguramente están escuchando este podcast en Spotify. Espero que se esté escuchando. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí me oyen? Ya saben, suscríbanse al Patreon o pueden suscribirse al Ko-fi o si quieren al OnlyFans. Si quieren que les mande fotos de mis patitas, pues escríbanme. Ustedes escríbanme, llegamos a un acuerdo. Y también está el espíritu todopoderoso de Saúl Arreola. Si tuviéramos un editor, aquí yo les diría, aquí hasta como para allá, y que en medio pongan a Saúl, pero pero como de Star Wars, así azulito, como fantasma de la fuerza, así. Aquí van a ver a Saúl, imagínenselo. Y para los que lo están escuchando en audio, también imagínenselo nada más. Pero aquí está Saúl así. Y él es Saúl Arreola. Este espíritu. El espíritu que está aquí es Saúl Arreola. Es Saúl Arreola de Necrotower. Recuerden seguirlo en @Necrotower, en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Páganle sus pedidos de todo lo que quieran de Magic también a él. Vayan a verlo a su tienda. Vayan a verlo en su tienda. Que ni está, pero bueno, vayan. Pero está Héctor, que es muy buena onda. Ah, bueno. Entonces, eso somos nosotros. Este es nuestro programa. Muchas gracias por escucharnos. Denle like. Pónganle denle a la campanita. Compártanlo. Déjenos comentarios. Déjenos comentarios. Quéjense de todo lo que quieran quejar. Quéjense también si quieren. Miéntenos. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.